Hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Bienvenidos a la Semana Financiera. Si no hay orden y administración, no hay bendición. Gracias por conectarte con este tiempo de fe. Qué bendición es poder estar detrás de estas cámaras y de igual manera poder llegar hasta donde están sus hogares. Los que nos están viendo, el Señor te bendiga a través de las redes sociales, los que nos ven a través de a través de las diferentes páginas y canales como en YouTube, Centro Misionero Bethesda Medellín, también en Facebook, @CMB Medellín. Y canal en YouTube, Radio Auténtica Medellín. Bueno, quien les habla, este es su amigo y servidor Rafael Mayolo, y me encuentro al lado de mi esposa, donde estaremos en esta tarde, y prepárate porque será una tarde de mucha bendición. Sí, así es, le damos la bienvenida a todos y a todas las que están allí al otro lado, dándole gracias a Dios porque bueno, aquí a través de este medio podemos capacitarnos, podemos adquirir el conocimiento, podemos aprender y en estos tiempos de siembra, bueno, son tiempos especiales porque vamos a reforzar acerca de todo lo que la Biblia nos habla acerca de esta área. Así que es un tiempo muy bonito, le agradecemos al Señor por ello y sean todos bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es la pastora Nubia, esposa aquí del pastor Rafael Mayolo. Estamos allí en el Centro Misionero Bethesda de Bello, Antioquia. Bueno, allá muy contentos sirviéndole al Señor allí, porque allí nos ha puesto el Señor. Así que ha sido de grande bendición y aquí estamos para servirle a usted, a Dios, a través de este tiempo especial. Así que no se mueva, esté muy atento y permita que la palabra lo edifique, que a través de las diferentes enseñanzas usted va a ser edificado, va a ser fortalecido, va a ser entendido en lo que Dios le quiere enseñar. Bueno, vamos a comenzar esta tarde con un tiempo de oración. Y allá donde está usted, donde usted se encuentra, levante sus manos o preséntele a Dios si usted no puede levantar sus manos, pero únase en esta hora, en este tiempo de oración. Padre maravilloso, Padre eterno, precioso Salvador, digno de suprema alabanza, digno de suprema exaltación, damos honor a tu nombre, damos exaltación a tu bendito y precioso nombre. En esta hora, oh Dios de los cielos, gracias te damos a ti porque tú eres el único, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el todopoderoso, el soberano, el Dios eterno. Todo te pertenece, todo es tuyo, todo es para la gloria y la honra de tu nombre, pero Señor, ponemos delante de ti esta tarde, ponemos delante de ti cada oyente, cada televidente, cibernauta, todos los que a través de la emisora nos escuchan y los que a través de la internet, Señor, allí están a través de las plataformas, Señor, se encuentran allí viendo y escuchando este tiempo de semana financiera. Así que oramos para que sea una semana de bendición, oramos para que sea una semana de cielos abiertos, de puertas abiertas, una semana, Señor, donde tu gloria alcance a tu pueblo, a tus hijos, donde tu bendición los persiga en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda interferencia de las tinieblas, toda incredulidad, toda duda, todo lo que no sea tuyo, lo declaro totalmente inoperante, lo declaro totalmente sin poder. Y oramos, Dios de los cielos, para que tú sorprendas a tus hijos, para que aquel que está esperando un milagro financiero, Señor, ese milagro se desata sobre la vida de tu pueblo, Padre, esos recursos, esos dineros, Señor, que tu pueblo está esperando, te ha estado pidiendo, y también por la cancelación de las deudas, Señor, aquellos que claman por su casa propia, aquel que clama por su
empresa, aquel que clama, Dios de los cielos, Señor, oh Padre eterno, por un mejor empleo, Señor, por algo mucho mejor, por algo sobrenatural. Aquellos que claman, Señor, te están clamando a ti, aún por esa cama, aún por ese colchón, aún por esa nevera. Aquellos que claman, aún por esa ropa. Aquel que clama, oh Dios de los cielos, el dinero para el arriendo, el dinero para los servicios, el dinero, Padre, para cancelar esas deudas, esos compromisos. Oh Dios de los cielos, declaramos una tarde de cielos abiertos, de puertas abiertas, una tarde donde veremos milagros, donde, Señor, tu palabra nos tocará, nos hablará. Señor, tú nos ministrarás con tu palabra y seremos muy bendecidos, edificados, Señor, para la gloria de tu nombre. En esta tarde se levantan esos grandes mayordomos para tu gloria. Bendice a cada uno de los que están allá. Padre, bendíceles. Levanta al que está enfermo, levántalo, Señor, restáuralo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos de nuevo bienvenidas para los que están acabando de llegar a este tiempo de siembra. Recordemos que estamos en una semana financiera y se comenzó el día de hoy, aunque el día de ayer, el día domingo, estuvimos animando a los oyentes para que fueran a las diferentes centros misioneros Bethesda del área metropolitana, también en Cartagena, los hermanos en Urabá, aquí los hermanos aquí en esta área metropolitana. Recuerde, Centro Misionero Bethesda en Bello, donde nosotros nos encontramos. Si usted necesita un sobre, usted puede ir hasta allá, al Centro Misionero Bethesda del municipio de Bello. Bueno, allí estaremos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en nuestro ayuno. Estamos en ayuno de martes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Y los martes en la noche a partir de las 6:30 de la tarde estamos en ese poderoso culto de oración por la economía. Estamos también los jueves por los cultos de hogares, por la familia a partir de las 6:30 de la tarde. Y los viernes estamos en ese culto de sanidad, de milagro y de liberación. Todos los viernes estamos en ese tiempo maravilloso. Y también los miércoles ya comenzamos la iglesia virtual, bueno, con los hermanos de Amalfi. Ya los hermanos allá en Amalfi, toda esta familia Zapata, los bendecimos. En esta hora bendigo a esta familia Zapata que ha estado ahí siempre atenta. Y bueno, ya llevamos, este miércoles sería nuestro cuarto miércoles donde nos estamos conectando, estamos llevándole la palabra a través de las redes sociales. Mire todo lo que hace las redes sociales, lo que hace la radio, cómo la gente está siendo edificada y bendecida. Así que todos los viernes estamos en ese culto de sanidad, de milagro y de liberación en el Centro Misionero Bethesda de Bello. Y los domingos a las 9 de la mañana en nuestra única reunión. Los sábados estamos a las 5 de la tarde con los jóvenes. Es un lugar fácil de encontrar. Estamos en la calle 51, número 4742. Estamos bajando por el parque principal. Usted va a encontrar las ferreterías antes de llegar a Olímpica. Allí se encuentra la iglesia, número 4742. Bueno, damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Les recordamos a los que están en Cartagena, les bendecimos. Los que están allá en Radio Cartagena, Radio Auténtica Cartagena, 1330, y los que están aquí en la ciudad de Medellín, 1260. Y todos los que están a través de las plataformas, como son, hay 2 canales de YouTube y también de la página de la página Facebook. La página Facebook es @CMB Medellín. Y YouTube sería, el primer canal sería Centro Misionero Bethesda de Medellín, y el otro canal es Radio Auténtica
Medellín. Así que es un lugar, bueno, las redes son las plataformas para poder llegar hasta donde están ustedes y de esta manera usted va a ser bendecido. También los oyentes y seguidores que pueden escribirse como columna financiera durante 3 meses. Usted se puede escribir como una columna financiera durante 3 meses, dando un aporte solamente de 50,000 pesos, y usted lo puede dar a partir del mes de abril. Entonces, esas columnas financieras son las que la obra necesita solo con un aporte de 50,000 pesos. No es mucho, 50,000 pesos. Y los que están en los Estados Unidos, $50, o los que están en Europa, 50 euros. Y usted lo puede hacer a través, bueno, usted lo puede hacer a través de las siguientes cuentas de ahorro: o Bancolombia 001-622-64-991, o la cuenta DaviPlata 310-411-8739. Y también para los que están fuera del país lo pueden hacer en la cuenta Western Junior o MoneyGram y otros ahí, para que usted de esta manera pueda aportar, porque muchos se preguntarán ¿cómo hago? Bueno, además de eso está el chat, hay un grupo de trabajo que están allí muy pendientes para todo lo relacionado con atenderle en este momento. Si usted se comunica y usted nos habla en este momento, lo pueden atender. Recuerden nuestras líneas, nuestros celulares: 314-772-4597 o 321-646-7498. Es la dirección donde se encuentra la emisora. Estamos en la carrera 80A, número 52B 97, barrio Calaza. O también está nuestro PBX. Nuestro PBX es el 604-444-2100. Están habilitadas las extensiones 101, 102, 109, 110, 111, 116 y 117. Y bueno, vamos a tocar en esta hora el tema de lo que es la mayordomía. Bueno, los pastores que estuvieron nos antecedieron, como es el pastor Carlos y la pastora Adriana de allí de Girardota, los bendecimos, y ellos estuvieron antecediéndonos en el tema del orden, y nosotros vamos a profundizar un poco acerca del tema de la mayordomía. Bueno, ahí aparece en las redes, ahí aparece el tema la mayordomía. Y para nosotros entender lo que es la mayordomía, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra, donde dice en el libro de Génesis, capítulo 1, Génesis capítulo 1, y la palabra nos dice en el versículo 1, y la palabra dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, quien creó todas las cosas fue Dios. Partiendo de ahí, es importante que nosotros sepamos a quién le pertenece todo. Porque para que podamos nosotros entender que somos mayordomos, primero debo de entender entonces quién es el creador, quién hizo todas estas cosas. Porque para yo entender que soy un mayordomo, es porque sobre mí o encima de mí está el dueño y el creador de todas las cosas. Y es el único que tiene el derecho absoluto sobre todas las cosas. Por eso el hombre puede morir y se va sin nada, ¿cierto? Dios le pide cuentas a alguien, y así como le pide cuentas, tendrá que responderle a Dios. Mire, ¿cómo más entender que el dueño de todas las cosas es Dios? Los hombres tienen y de repente no tener nada. Encontramos el caso de Job, que un día lo tuvo todo y de repente no tuvo nada.
Pero luego el creador de todas las cosas volvió y le dio, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos no somos los dueños de nada en esta tierra. La palabra también nos habla que en el Salmo 24, versículo 1, donde la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso, entonces ya sabemos que todo le pertenece a Dios. Si todo le pertenece a Dios, ¿qué somos nosotros entonces? Somos o más bien mayordomos. Somos mayordomos. Y el mayordomo es el que administra bien lo que Dios le confió. El dueño de todas las cosas es Dios, y ese dueño ahora nos confía. ¿Y qué nos confía Dios? ¿Qué es lo que Dios nos confía? Dios nos confía muchas cosas. Una de las cosas que Dios nos ha confiado son la salud. Una de las cosas que Dios nos ha confiado es a lo mejor el hogar. Nos ha confiado aún la vida, nos ha confiado el tiempo, nos ha confiado las finanzas, nos ha confiado la salvación, el tiempo. El Señor nos ha confiado dones, la gracia, el Espíritu Santo. Y todo lo que el hombre obtiene, recibe, lo recibe porque Dios se lo dio para que lo administre. La palabra dice, el mismo Job dice, desnudo vine, ¿cierto? Desnudo llegamos a esta tierra y desnudo vamos a volver. Nada tenemos. Es más, cuando llegamos a esta tierra, llegamos sin saber nada. Ni siquiera sabemos hablar. Tenemos que aprender a leer, tenemos que aprender hasta a ser sabios, a aprender a comportarnos, a aprender a tener modales, a tener principios. Porque el hombre no tiene nada, ni siquiera cuando llega a este mundo ya tiene una personalidad definida, no tiene nada, sino que al cabo que van pasando los años, Dios le va entregando, le va dando, le va entregando, hasta que ya el hombre se vuelve importante. En otras palabras, se vuelve un administrador de lo que Dios le ha entregado. Así es. Entonces, cuando hablamos de Dios como creador y dueño, el primer mayordomo que el Señor puso en la tierra fue Adán y Eva. Fueron los primeros que Dios puso allí como mayordomos del huerto del Edén, al cuidado de todo lo que Dios había creado. Cuando hablamos de un mayordomo, estamos hablando de una persona a la cual su amo o el dueño le ha entregado una gran responsabilidad. Eso es un mayordomo. Primero fue Adán y Eva. Hoy, todos nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha entregado. Desde el tiempo, la familia, como mi esposo lo decía ahorita, de todo, todos somos mayordomos de todo, de dones, de ministerios, de llamado, de todo, absolutamente de todo. Entonces el mayordomo es aquel que ha recibido una gran responsabilidad de su amo. Y su amo decide ponerlo allí como una persona responsable para que administre todo. En este caso, a Adán, el Señor le entregó todo el Edén, todo lo que había creado, los árboles, las plantas frutales, las aguas, le había entregado a Eva, todos los animales para que estuviera él allí. Y de hecho la Biblia dice que como ellos se iban a multiplicar, bueno, Adán debía de tener una buena mayordomía de esa familia y de toda esa descendencia que saldría de ahí en adelante de ellos dos. Cuando nosotros analizamos esto aquí, podemos ver, y gracias a Dios por estos temas, de que tenemos que crear conciencia de que somos esos mayordomos, de que Dios nos confió, nos vio confiables y nos entregó esas grandes responsabilidades. Y es aquí donde es bueno que nosotros comprendamos. A veces no tratamos las responsabilidades que tenemos como mayordomos. A veces administramos nuestra vida, nuestro cuerpo, el dinero, lo que entregamos, lo administramos como si fuéramos dueños, como si fuera mío.
Entonces, no, nada es de nosotros. Es más, ni el cuerpo, porque la Biblia dice que el cuerpo el Señor nos lo entregó y no es de nosotros, es de Él. Entonces nos toca cuidarlo con alimentación, nos toca cuidarlo para tenerlo sano, como tener el cuidado del espíritu, ser un buen mayordomo del cuerpo, ser un buen mayordomo del espíritu, ejercer una buena mayordomía en su alma. Y para que todo esto se lleve a cabo conforme Dios quiere, ver con nosotros resultados en todas las áreas, entonces así encontramos que Dios nos va a pedir un día cuentas de esa mayordomía. Vemos ejemplos terrenales, quienes tienen los amos que tienen las fincas, entonces llaman a una persona y la ponen allí como mayordomo. Allí le entregan vacas, le entregan caballos, le entregan gallinas, un sembrado, una casa, quizás con todas las cosas para que viva allí con su familia, pero recordemos que ese mayordomo deberá de darle cuentas a su amo, porque él le va a pedir cuentas y es lo mismo que Dios hace. Ok, pastora. Bueno, entonces estamos entendiendo que el dueño de todas las cosas es Dios. Entendemos que ahora somos mayordomo y el mayordomo lo que está identificando a Dios como único dueño. ¿Sí? El mayordomo lo que da a entender es que sobre él hay alguien superior. Por eso, partiendo de ahí que nosotros debemos de entender que, bueno, nada nos pertenece, morimos y nos vamos sin nada. No que todo se queda aquí en esta tierra. Partiendo de ahí, entonces ya nos damos cuenta que no somos dueños. Aunque lo tengamos, somos simplemente mayordomos o administradores. Cuando miramos la palabra mayordomo tiene dos significados en griego. Uno, la primera palabra que es epítropos, que significa administrador, que significa capaz, que significa que gobierna, ¿sí? Un administrador es un mismo mayordomo. Un mayordomo es un mismo administrador, porque se le está confiando algo. Encontramos la segunda palabra que es oikonomos, que también es en griego y significa gerente o significa administrador. O significa también alguien que da orden, alguien que planta, alguien que forma. Así que el mayordomo, esa es lo que le toca a él. A él le toca administrar. El mayordomo es una persona capaz. El mayordomo es una persona que gobierna. El mayordomo es una persona que también es como un gerente. El mayordomo es el que genera orden. Y en el Nuevo Testamento se usa esta palabra como el guardián. Por eso en la Biblia vamos a encontrar algunos ejemplos acerca de la tarea del mayordomo. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 1, dice la palabra así. Tú me lees. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Entonces, la palabra aquí nos está hablando tanto del niño como del heredero. Que el niño es el heredero, pero está hablando de aquellos esclavos, o sea, del administrador o del mayordomo, que los dos en nada difiere, o sea, no hay una gran diferencia en ese momento. Mientras él sea niño, él, aunque sea dueño, todavía no puede administrar, ¿cierto? Sino que quien administra es el esclavo, el que no es el dueño, ¿cierto? Lo que la palabra está dando a entender la responsabilidad que tiene el mayordomo mientras ese niño crece, ¿cierto?
él tiene una gran responsabilidad. Entonces crece el niño, inmediatamente tiene que pasarle toda la responsabilidad al hijo, al niño que está esperando heredar, ¿cierto? Heredar lo que su mayordomo estaba administrando. Entonces, en nada difiere lo uno de lo otro. Él en cualquier momento se va a convertir en un gran mayordomo o en un gran administrador, en una persona capaz, ¿cierto?, de administrar, en una persona, en un guardián. Entonces, mientras es niño, a él hay que ministrarlo también. ¿Qué hace el esclavo? Así como en los tiempos en los tiempos de Abraham, antes de morir Sara, y antes de morir Abraham, que dejaron a su hijo con el esclavo, para que el esclavo tenía que cuidar, ¿cierto?, de Isaac y darle hasta la esposa, ¿cierto? Eso es lo que tenía que hacer el esclavo. Entonces, se le dio una responsabilidad. Eso fue lo que hizo Abraham, darle una gran responsabilidad a un mayordomo, porque él ya no iba a estar, ¿sí? Pero el heredero no tenía la capacidad todavía. Así que, por eso, cuando Dios ve en nosotros la capacidad, es ahí donde Dios nos entrega, ¿cierto? Es ahí donde nos entrega y comenzamos a valorar cosas. Hay gente que no valora el tiempo, ¿cierto? Porque como que para él el tiempo es lo mismo. Hay personas que no valoran la salvación, porque todavía, ¿por qué no la valoran? Porque a lo mejor, bueno, son niños espirituales, o porque no han conocido del Señor. ¿Por qué hay personas que no valoran ni siquiera la salud? Hay personas que no valoran las finanzas. Hay personas que no valoran un hogar porque nunca lo han tenido. El que no tiene aún nada, o no se le ha entregado una responsabilidad, el que todavía no tiene esa tarea, esa capacidad, pues el que no ha llegado todavía a esa capacidad, es aquella persona que así, sencillamente pues no va a valorar lo que él no tiene, lo que no se le ha entregado. No sé si quieres decir algo. Sí, es como hay personas que quieren una mayordomía de cosas grandes, tener algo para manejar, tener algo para realizar, para llevar a cabo. Pero Dios, por más que lo anhele, por más que lo desee, no se le ha entregado, porque todavía no ha crecido lo suficiente, no tiene la madurez suficiente para ejercer esa gran responsabilidad sobre aquello, que me parece pues tremendo acá lo de este texto. Y cuando hablas acerca del mayordomo con el hijo de Abraham, mire que Isaac no estaba para realizar este trabajo, en este caso de ir a elegir una esposa, y su mayordomo fue el que con la dirección de Dios fue y ejecutó la acción y se la trajo. Esto nos da a entender que esto me hace pensar también en las personas que quieren cosas grandes, quieren cosas grandes para manejar y no es el tiempo todavía. Yo creo que Dios hay cosas que está esperando que nosotros primero, en el caso de los que estamos en un crecimiento para ejercer unas responsabilidades más grandes de las que podemos estar teniendo ahora, aún Dios todavía nos sigue capacitando, nos sigue preparando, nos sigue dando, porque esto no es de querer tener algo para yo hacerlo. Dios es sabio y Dios sabe cuándo le va a entregar algo a alguien para que lo administre. Bueno, entonces estamos viendo acerca del mayordomo. Obviamente debe estar en una capacidad. Por eso la Biblia dice que a algunos se le entregó un talento, a otros se le entregó 3 y a otros se le entregó 5, de acuerdo a su capacidad. Pero también el Espíritu Santo da dones para que lo administremos, y la palabra dice de acuerdo a nuestra capacidad. El apóstol Pablo habla acerca de lo que es el ministerio de la gracia, ¿sí? Y dice que somos administradores de la multiforme gracia del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos llena de ese favor inmerecido, pero ese favor inmerecido puede crecer, ¿cierto? O puede sencillamente perderse en nosotros.
La palabra habla acerca de la gracia y de la gracia, que la gracia se puede perder por la amargura, ¿cierto? La amargura hace que la gracia se pierda, ¿cierto? Pero mayor gracia da Dios a los humildes. En otras palabras, podemos entender entonces que el mayordomo, ¿qué puede lograr con Dios? ¿Qué puede lograr? ¿Qué puede lograr? Es una gran responsabilidad, no es una responsabilidad pequeña. El mayordomo no recibe simplemente allí una tareita, no, se le está dando una gran responsabilidad. En una hacienda no simplemente tiene animales, sino que tiene que aprender a administrar también la comida de los animales, el pasto, tiene que aprender también a saber sortear en qué momento los tiempos, conocer los tiempos, ¿sí? Para luego no decir que no le alcanzó, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? No, el mayordomo no simplemente se fija en unas tareas, sino que tiene una gran responsabilidad. Además de eso, no es simplemente unos cuantos animales de la misma especie, sino son diferentes animales de diferentes especies. Entonces, necesita la gallina, ahora tiene que cultivar el maíz para la gallina, ¿sí? Y así sucesivamente tendría que, entonces si tiene marranos, ahora necesita la alimentación para los marranos y tener ciertas legumbres que eso ayudan para la alimentación de los marranos. Y entonces un mayordomo lo que hace es crecer lo que se le entregó. Se le entregó una responsabilidad y ahora lo que tiene que hacer es hacer que le crezca esa responsabilidad que se le dio. Entonces, nosotros somos mayordomos y tenemos mucho que administrar. Tenemos mucho que administrar. Somos mayordomos de nuestro tiempo. Somos mayordomos de la salud, vuelvo y reitero, mayordomos de las finanzas, mayordomos de la salud, mayordomos de los dones de nuestros hijos, mayordomos allí en la iglesia, en el servicio. Somos mayordomos aún en lo que hemos recibido del Espíritu Santo. Y ahora tenemos, el mayordomo es como, no es el papel en sí, sino el nombre que se le da a la persona que se le entrega una función. Pero no se queda como mayordomo, él tiene que cumplir su función. Y la función del mayordomo es administrar. Él tiene la tarea, una responsabilidad, ¿cierto? Por eso se le llama mayordomo, pero su función es administrar. Entonces, la palabra habla en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, gloria a nuestro Dios, capítulo 4, donde leímos, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, ¿cierto? Esos tutores o curadores, ¿cierto? Se está refiriendo a quienes, a los mayordomos que están en una tarea como administradores, ¿sí? Los tutores, un tutor, ¿quién es un tutor? Como un maestro. Un tutor es el que tiene una responsabilidad, un cargo, ¿cierto? Y dice, sino que está bajo esos administradores, tutores o maestros, curadores, hasta el tiempo señalado. O sea, un administrador o alguien que se llama mayordomo se le da una responsabilidad y luego viene, él no va a quedar para siempre como mayordomo, ¿cierto? Porque un mayordomo no puede quedar para siempre como si fuera el dueño, ¿cierto?, de lo que está administrando. ¿Por qué no puede quedar para siempre con las posesiones que se le ha entregado? Por eso nosotros tenemos un límite en esta tierra, ¿cierto? Porque si no, ya seríamos los dueños. Entonces la palabra cuando la palabra habla y nos habla de un tiempo señalado, es porque todo mayordomo tendrá que dar cuenta, ¿sí? Todo mayordomo tendrá que dar cuenta. ¿De qué tendrá que dar cuenta? De lo que se le entregó, ¿sí?
de lo que se le entregó para que comenzara a multiplicar y administrar, ¿cierto?, lo que se le ha entregado. Entonces, un mayordomo no es dueño, nosotros no somos dueños de nada y un día tendremos que darle cuenta a Dios. Por más que quizás la persona diga, yo lo compré, yo pagué dinero por ello, recordemos que de igual manera seguimos siendo esos mayordomos, porque cuando ya nuestra vida en esta tierra, ya todo lo que teníamos como nosotros como dueños, ya pasa a manos de otras personas para que lo sigan administrando, para que le siga ejerciendo esa mayordomía. Y aquí es también importante, encontramos en la Biblia muchos ejemplos de hombres que fueron grandes mayordomos en el área de las finanzas, fueron buenos, ellos fueron buenos para manejar. Y en este caso es muy bueno que por un momento, ahora que hablabas, me ponía a pensar y decía, ¿cuántas personas son tan buenos mayordomos con el tiempo? Por ejemplo, para sacar el tiempo que es de Dios, que es un tiempo que un buen mayordomo, un hijo de Dios, como buen mayordomo de su tiempo, no descuida su tiempo para con Dios, su tiempo para congregarse, su tiempo para pasar a solas con el Señor. Eso es ser un buen mayordomo. Hay personas hay creyentes que no han podido ejercer una buena mayordomía en esto. ¿Cómo nos damos cuenta que no somos buenos mayordomos del tiempo? Porque pasa la semana y no llegamos a la casa de Dios, no se ha tomado la Biblia para meditarla, no se ha orado en el caso de una relación personal con Dios. Entonces mire que hay una mala mayordomía de algo como tan práctico que es el tiempo. Y es importante que nosotros entendamos que Dios nos dio el tiempo para que ejercemos una mayordomía sobre el tiempo. El tiempo no puede dominar ni gobernar nuestras vidas. Los mayordomos somos nosotros. Es como el dinero. El dinero no puede gobernar nuestras vidas. Nosotros somos los que somos puestos para gobernar sobre el dinero, para administrarlo, para decir qué vamos a hacer con esos recursos que tenemos, cómo estamos organizando nuestros recursos, por pocos que sean o por muy grandes que sean esos recursos financieros que tenemos nosotros, cómo los estamos organizando para ejercer una buena mayordomía y que nuestro Padre Celestial, que es el dueño, se va a encargar de que eso poco se vaya multiplicando, se vaya ampliando, de tal manera que el creyente que hoy tiene poco, mañana pueda decir, he crecido en esto, ha crecido la empresa, ha crecido el negocio, he avanzado, he obtenido en esto, porque quizás no todo el mundo tiene una empresa ni tiene un negocio. Quizás hay personas que son como empleados, trabajan de empleados de una parte, pero ¿cuántos de los que reciben ese dinero están también administrando eso que están recibiendo? Otros tienen una pensión. ¿Cómo estamos ejerciendo la mayordomía en ese dinero, independientemente de donde Dios nos lo esté dando, ¿cierto? Porque es importante que entendamos eso. Mire que si hay cosas que nosotros nos ponemos a mirar hasta qué punto, pero yo les ponía primero el ejemplo del tiempo. Si cosas en esas no somos conscientes de nuestra mayordomía, entonces hay algo de lo cual nosotros no, por la falta de esa capacidad de ser fiel a Dios ahí, entonces no, todavía no estamos haciendo nada. Ok, pastora, bueno, entonces el mayordomo no es un dueño, es simplemente alguien que se le dio una responsabilidad para administrar, ¿cierto? Y ese que administra, ese que está administrando, debe de saber algo importante, debe de conocer algo interesante, que Dios le confió, lo que hizo Dios es confiarle, pero también algo que debemos nosotros de entender
que gloria a Dios. Entonces, gloria a nuestro Dios en esta hora. Entonces, Dios le confía algo y aparte de eso, es el que cumple un propósito. Como Dios le confió algo, ahora tiene que cumplir con un propósito. Bueno, en este momento con los compromisos y ya regresamos. Semana financiera. Si no hay orden y administración, no hay bendición. Ya regresamos. Buenas tardes, me estoy comunicando con la emisora. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Yo vi la que sembré ayer, 50.000 pesos para la emisora, para esas columnas de acá de la emisora de Facebook. Y ayer yo sembré esos 50, se me hay que pagar los servicios, ajustándome los servicios, porque los servicios pues siempre están caros y pues estaba guardando esos 50, pero yo dije, bueno señor, le voy a sembrar estos 50.000, igual me hace falta plata. Entonces yo voy a hacer esa columna financiera de la emisora, por fin. Pero dije yo, bueno, perfecto, yo voy a dar estos 50 que tengo aquí recogidos. Entonces, yo ayer los sembré, hoy cuando vine el ayuno, mi hija mandó la plata para pagar los servicios de la casa de ella, le mandó al papá 70, de los servicios, como 400, casi 400.000 pesos, porque eran 2 meses, y pues está en un poco que no está trabajando, y él es el que nos ayuda pues a Pablo y yo, porque las otras 3 hijas pues ya tienen su edad, y entonces mi hijo me mandó 200 soles. Yo ayer sembré 50 y mi hijo me mandó 200, pues para resaltar el nombre del Señor. Muchas gracias por su apoyo. En esta noche preciosa, estamos en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión, porque necesitamos, Padre, respuestas, porque necesitamos, Padre, de tu bendición, en el nombre glorioso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Martes, 7 p.m. Ven y arrebata tu bendición. En este video te vamos a enseñar cómo escanear un código QR. Si tienes dispositivo Apple, vas a desbloquearlo y buscar la aplicación de la cámara. Vas a apuntar con ella el código QR y cuando aparezca el link en color amarillo, puedes abrirlo. Si de lo contrario tienes algún otro dispositivo de teléfono Android, lo que vas a hacer es que vas a buscar este icono al abrir la cámara. Lo vas a tocar y vas a poder apuntar con tu cámara al código QR. Cuando aparezca el link, vas a tocarlo y este te dirigirá a la página. Si aún no puedes hacerlo o tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestra línea WhatsApp y estaremos dispuestos a ayudarte. Hola, muy buenas noches, bendiciones iglesia, mi nombre es Iván Darío Mercado y soy un fiel oyente de Auténtica, de la emisora del pueblo de Dios. Quiero dar un testimonio que el apóstol John Quevedo el lunes en la mañana, muy tempranito antes de yo salir a laborar, dijo que metieran la mano en el bolsillo y sacaran el billete más grande e hicieran una siembra en la emisora. Y entonces yo le obedecí. Como obediente que soy, temeroso nuestro Padre, le obedecí, saqué un billete de 50 y aún no lo había consignado todavía y hoy el Señor me respaldó con 150.000 pesos y ahí les estoy dando el testimonio. Soy un fiel oyente de la emisora Auténtica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les estoy dando este testimonio, un testimonio vivo. Gracias, Dios les bendiga, amada iglesia. Y seanle fiel a nuestro Padre que Él nos es fiel, y el que siembra en nuestro Padre, buena obra desea. Semana financiera. Si no hay orden y administración, no hay bendición. Ya regresamos. Buenas
Buenas, buenas para todos. Saludos del reino. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El siguiente es un testimonio financiero. El pasado jueves 14 de diciembre me sentía un poco inquieta porque no tenía la semilla del mes de diciembre preparada. Porque yo generalmente en las semillas anteriores, yo siempre con tiempo las preparo, de modo que llegue el momento o la fecha y ya la tengo lista para entregarla. Pero en esta última ocasión, las cosas se me presentaron como para no tener nada. En un presente no tenía nada de dinero. Entonces eso me ponía a mí inquieta y yo le oraba al Señor, Señor, mira mi situación en este momento, que no tengo ni un solo dinero y no tengo nada preparado para llevarte la semilla el próximo domingo 17 de diciembre, Señor. Haz algo, Padre amado. Y yo me sentía muy triste porque yo me imaginaba a todas las personas yendo con su sobrecito, entregando la semilla, todos contentos, y yo sin llevar nada. Entonces eso me ponía muy triste. Entonces yo le decía, "Ay, Señor, haz algo, Dios mío bendito". Yo me arrodillaba y le decía, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo en este momento no tengo un solo peso, pero Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, mándame un cuervo con un billete, Señor, de 50,000 pesos, que es lo que dispusimos el Espíritu Santo y yo para entregarlos de la semilla, Señor. Y también le decía, Padre Celestial, tu palabra dice, Señor, que tú das pan al que come y semilla al que siembra, dice tu palabra, Padre. Haz algo, Señor, y así oraba el jueves y oraba el viernes. Y yo le decía, el viernes yo le decía, Señor, mira que ya hoy es viernes, Dios mío bendito, y yo no tengo ni un solo peso para la semilla, Padre Celestial. Y Señor, haz algo, muévete, mándame cuervos, porque esa semilla yo la tengo que tener preparada mañana sábado, el sábado por la noche, yo la tengo que tener lista para llevarla el domingo por la mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, tú eres grande, Señor. Y le oraba y arrodillaba y le suplicaba al Señor y le decía que Él daba pan al que come, semilla al que siembra, y pegada de la palabra, y que me mandara cuervos. Que él era el dueño del oro y de la plata. Ay, le suplicaba al Señor y yo me imaginaba que venían cuervos con esos billetes así. Y me imaginaba, bueno, y llegó el viernes por la noche cuando como a las 10 de la noche me aparece un señor de la nada, un cuervo, y me fue entregando un billete así dobladito, y pues yo lo recibí y parecía como yo, pues así, de 2,000 pesos, dije yo. Cuando lo abrí, semejante sorpresa, un billete de 50,000. Y yo ahí yo salté de la alegría y puse ese billete hacia el cielo y dije, Señor, Padre Celestial, gloria a Dios, gracias, tú eres hermoso, tú eres precioso. Mi lamento se volvió en baile, gracias te doy, Señor. Yo me puse feliz, feliz de ver que tengo un Padre que me responde y que puedo ir el domingo feliz con mi sobre y con mi semilla para entregarle a la radio que hace tanto bien y que salva tantas almas esa radio, Dios mío bendito. Gracias te doy, Señor. Ese es el milagro que yo les quería contar. Y les quería decir que, como dice nuestro queridísimo apóstol John Quevedo, agarrémonos de la palabra como una garrapata, no nos soltemos de la palabra, mejor dicho, como una garrapata, así bien aferrados, porque es lo único que nos da la salvación y la respuesta y nos da todo lo que queramos, porque tenemos un Padre que nos escucha, porque ese Padre, yo le decía en la oración, yo le decía,
Señor, tu palabra dice, encomienda tu camino a Jehová y confía en Él y Él hará. Esa fue la última oración que yo le hice ese viernes. Y preciso, mire, tenemos que estar, mejor dicho, como dice nuestro apóstol John Quevedo, agarrados como una garrapata. Y tenemos que tener la palabra en la boca, palabra en la boca, porque la palabra es la que nos da la seguridad ni las respuestas en el nombre de Jesús. Ese era el milagro que yo les quería contar. Mi lamento se volvió en baile, mi lamento se volvió en alegría, mi tristeza se volvió en alegría. No, 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 es que esto es una hermosura. Qué hermosura. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dios los bendiga. Chao, chao. Cada nuevo día es un regalo, una oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Qué mejor manera de empezar tu día que conectándote con Dios y encontrando la paz en medio de la preocupación? Únete a nosotros en Orando con el Pueblo, un momento especial para conectar con Dios y fortalecer tu espíritu. Descubre la paz y la fortaleza que viene de empezar tu día en oración. Te invitamos todos los días a las 4:45 a.m. a ser parte de este hermoso encuentro cada madrugada. Ven y comienza tu día con Dios y transforma tu vida. Una invitación del pastor y apóstol John Quevedo Hernández. Apóstol John Quevedo, Dios lo bendiga. Quiero darle mi testimonio. El jueves por la tarde, el 8, que fue el jueves, hice la siembra de 100,000 pesos. Y ayer que fui a pagar la sociedad, que vinieron a cobrar la sociedad, habían 3 billetes de 50,000 pesos. Pastor, a mí no me había pasado eso. Yo no había hecho siembra. Yo no había hecho siembra nunca. Primera vez que lo hago. Y Dios me mostró el poder tan grande que tiene Dios. El poder tan grande, pastor. Me quedé sorprendida. Y yo quería dar este testimonio, pastor. En vez de quedar sin nada, quedé con dinero con que comprar mis cosas que necesito. Dios es maravilloso, pastor. Y estoy sorprendida, estoy maravillada de las cosas de Dios. Dios lo bendiga. Pero yo no me podía quedar callada sin dar el testimonio. Dios lo bendiga, pastor. Si necesitas consejería y orientación espiritual, la puedes solicitar llamando al PBX 604-444-2100, extensión 101 y 102, o a la línea WhatsApp +57 321 646 7498, de lunes a viernes de 2:30 a 4:30 de la tarde. Queremos agradecerte por el gran apoyo a nuestro ministerio, pero hoy te vamos a contar otra manera en la cual nos puedes apoyar en nuestros en vivos. Recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedes hacerlo en el botón suscribirse y luego activar la campanita, todas las notificaciones, para que cuando estemos en un en vivo te llegue la notificación y puedas ver todo el contenido. En la parte inferior vas a ver un botón de una manito arriba que es like o me gusta. Si estás en el celular, lo vas a tocar con tu dedo, o si estás en el computador, le vas a dar clic. Se va a activar y con que lo hagas una vez es suficiente. Gracias a esos likes vamos a poder continuar extendiendo el reino de Dios a otras personas que lo necesitan. Gracias por tu apoyo a este ministerio. Apóstol, buenas tardes. Habla con Sor María de Sopetrán. Apóstol, yo viví en Medellín y bueno, comencé a ir a su iglesia y a conocer de qué es un voto, primicia, y soy de las que he dado por 6 meses para la radio. Usted esta semana pasada, como siempre, como lo utiliza el Señor, dijo que apuntara la fecha, que dije que se acordara el día y la hora y todo, que Dios iba a poner dineros, que iba a pagar, deudas y todas esas cosas. A mí casi nunca me pasa, o sea, me quebranté ese día, la primera semana de diciembre, que usted está orando como siempre. ¿Y sabe qué? Yo dije, Papá Dios, yo recibo esa promesa para mí. ¿Y cómo le parece, pastor, que yo resulté con 1.700.000 en mi cuenta de ahorros? O sea, y tirando cabeza, pregunté, no. Entonces, para mí fue mi Dios que me puso esa plata porque yo estoy, con mucha necesidad y yo sé que el Señor me la suple. Pero yo estoy admirada, ya con todo el testimonio, comparto, unos creen, no creen, pero ahí vamos. El Señor Jesucristo le siga bendiciendo y utilizando mucho, mucho. Yo comparto mucho, que lo busquen por YouTube, por Facebook, por la radio.
le doy la dirección. Como le digo, muchas personas sí, otras no. Pero ahí vamos. Apóstol, Señor Jesucristo te bendiga mucho, mucho. Te lo deseo de tu corazón, a ti, a tu familia, a tu ministerio, a todo. Y que te bendigan las de entrada y salida de Colombia, de tu país, de tu pueblo, de todo, de tu ministerio, de tu ciudad. Feliz tarde. Chao. Semana Financiera. Si no hay orden y administración, no hay bendición. Ya regresamos. Buenas noches al apóstol John Quevedo, Dios lo bendiga inmensamente. Un saludo muy especial a todas las personas que hacen parte del Centro Misionero Bethesda de Medellín. Mi nombre es Jennifer Méndez y los escucho desde Mosquera, Cundinamarca. Mi testimonio es el siguiente. Yo comencé a escuchar al apóstol hace aproximadamente 3 meses y en una oportunidad escuché la explicación del pastor sobre el tema de las columnas financieras. Entonces decidí participar siendo columna financiera por 3 meses. La verdad, sin esperar absolutamente nada, sino siendo consciente de la labor tan bonita que hacen en la radio. Resulta que cuando hice el primer aporte, no recuerdo si fue al día siguiente o a los pocos días, me salieron 2 contratos de trabajo, además del que ya tenía, que gloria a Dios lo tengo hace 5 años. Me salieron estos 2 contratos para la gloria y honra de nuestro Señor. Y a lo largo de estos 3 meses, en uno de mis trabajos, me hicieron un aumento de sueldo. Entonces, bueno, yo prometí dar este testimonio. Como les digo, lo hice sin esperar absolutamente nada, sino queriendo aportar a esta obra tan bonita. Y el Señor ha sido demasiado bueno conmigo. Me ha bendecido económicamente de una manera que no tiene otra explicación, sino que es gracias a su misericordia. Les agradezco mucho el haberme escuchado y este es mi testimonio. Muchas gracias. Si quieres apoyar el ministerio con tus donaciones, puedes hacerlo de las siguientes maneras. Puedes consignar tus diezmos y ofrendas a la cuenta de ahorros Bancolombia 236-0000-405. También puedes consignar tus ofrendas, semillas y siembras para la radio a la cuenta de ahorros Bancolombia 001-622-649-91. Si deseas enviar una primicia, voto o una ofrenda personal para el apóstol, la puedes consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia, número 1034-190-6681. Puedes hacer tus giros nacionales por Efectivo Gana a nombre de John Quevedo Hernández, con cédula número 79-392-794. También por DaviPlata al número 310-411-8739. Les agradecemos que cuando hagan su consignación nos envíen una foto, su nombre completo y número de cédula a las líneas de WhatsApp 321-646-7498 y 314-772-4597. Si estás en el exterior, puedes enviar la foto de tu giro y tu nombre completo a las líneas de WhatsApp más 57 321 646 7498 y más 57 314 772 4597. Bendeciré a los que te bendijeren. Génesis 12:3. Hemos regresado con nuestra semana financiera. Si no hay orden y administración, no hay bendición. Prepara tu corazón para este tiempo de edificación. Bueno, continuamos en esta tarde maravillosa, tarde de siembra. Les recordamos que estamos en Semana Financiera, vamos hasta el 20 de este mes de marzo. Así que usted puede en esta hora comunicarse con nosotros
a nuestro PBX 604-444-2100, extensión 101, 102, de la 109 a la 111, y 116 y 117. O nuestro número WhatsApp 314-772-4597 o 321-646-7498. Así que ese es los números para que usted, bueno, se pueda comunicar. Y recuerde, nuestra dirección, estamos en la carrera 80A, número 52B 97, barrio Calazán. Pero también usted puede hacer su aporte a la cuenta de ahorros Bancolombia 001-622-649-91. Así, esa es la cuenta de ahorro de Bancolombia o David Plata, 310-411-8739. Y los que están fuera del país de Colombia, en el exterior, lo pueden hacer a Western Junior o MoneyGram. Así que usted puede hacerlo y de esta forma puede dar su aporte. Le recordamos también a todas las columnas que quieren ser o que se quieren convertir, esos buenos administradores que se quieren convertir en esas columnas financieras. Usted lo puede hacer solo con un aporte de 50,000 durante 3 meses. Conviértase en una columna financiera durante 3 meses. Abril, mayo y junio. Bueno, ese es el reto para que durante el espacio de 3 meses usted se pueda convertir en una columna financiera, dando su aporte de 50,000 y de 50,000 pesos para los que están en Colombia. Y los que están fuera del exterior, usted pueda dar su aporte, como no se maneja, sino en el caso del dólar o el euro, usted puede enviar un aporte de $50,000, $50, qué pena, o 50 euros. Y de esta manera, pues vamos a apoyar la radio. Si la radio lo está bendiciendo, si la radio lo está edificando, si la radio ha sido de grande bendición para tu vida, pues cómo no vamos a dar también de la manera como hemos nosotros recibido. Así que ya saben, también usted nos puede ver las transmisiones. En este momento nos encontramos enlazados con Radio Auténtica Cartagena 1330 AM, así que saludo a todos los oyentes de Radio Auténtica Cartagena 1330 AM y Radio Auténtica Medellín 1260 AM. Y estamos en los 2 canales de YouTube, Centro Misionero Bethesda Medellín o Radio Auténtica Medellín. Y por la página de Facebook, @CMB Medellín. Y continuamos con el tema de la mayordomía. Vamos a continuar en esta hora bajo el tema de la mayordomía. Y estamos hablando acerca de la mayordomía, recordando un poquito, el mayordomo es aquel a quien se le ha confiado algo. Y la palabra habla acerca de lo que es el mayordomo, y en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice: porque nosotros somos labradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primero que todo dice, somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Mayordomo se le llama un colaborador, ¿cierto? El que le sirve a Dios, el que Dios le ha entregado una responsabilidad, es un colaborador. Pero también nos habla en capítulo 4, versículo 2, ahora bien se requiere que esos colaboradores, administradores o mayordomos sea cada uno hallado bien. Entonces no es simplemente te entrego y usted verá si puede o no puede, pero te lo entrego ahí, sencillamente solo te lo quiero entregar y si usted ve que no puede, no importa, déjelo ahí. Pues la palabra no nos enseña la palabra que esa sea lo que Dios nos da una responsabilidad
y que Dios no espera nada, no, Dios sí espera de nosotros que cada uno dice sea hallado fiel. En otras palabras, ¿qué espera Dios? Espera que lo que se nos ha entregado lo multipliquemos, ¿cierto? Que lo que Dios nos ha entregado lo multipliquemos. Y estábamos ahorita hablando internamente lo que dice Mateo 28, versículo 19 al 20, cuando el Señor le da la responsabilidad a la iglesia, ¿cierto? Le da la mayordomía a la iglesia de ir por todo el mundo, de predicar el evangelio, ¿cierto?, de bautizar, ¿cierto?, hacer que el mundo sea salvo y venga a los pies del Señor. Eso es una responsabilidad, eso es una tarea, ahí es donde nos convertimos en colaboradores, mayordomos o administradores de su reino en esta tierra. ¿Y Dios qué espera al Señor de nosotros cuando Él venga? Espera que cada uno sea hallado fiel. Esa fidelidad está ahí en Mateo 28, 19 al 20, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestro Dios, nuestro amo, el dueño de la vida, el dueño de las almas, el dueño de todo, le entregó una mayordomía a la iglesia, y es que la iglesia debe de predicar el evangelio. Fuimos llamados a ganar almas, a multiplicarnos aquí en la tierra. ¿Y cómo nos vamos a multiplicar? Pues la palabra, nuestro amo Dios nos dio las instrucciones. Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es hacer discípulo? Discípulo es enseñarle la palabra, llevarle un acompañamiento hasta el bautismo, donde se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez bautizados, enséñeles que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia está llevando a cabo esta tarea, está ejerciendo una mayordomía fiel a lo que Dios le entregó. Y yo creo que en esto, sí, nosotros como iglesia debemos de ser conscientes que todos fuimos llamados a enseñarle la palabra a otros. Cómo las personas se van a convertir al Señor, porque la iglesia ha creado esa responsabilidad de esta instrucción de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de que nosotros nos encarguemos de ir a enseñar. ¿A enseñar a quién? Al que no conoce la palabra, al que no va a la congregación, al que no está en una iglesia congregándose, a esa persona que está totalmente sin Dios, ¿cierto? Entonces, ese es uno de cuando la iglesia hace ese trabajo, está llevando a cabo su mayordomía, el mandato del Señor. Recordemos que el negocio del Señor son las almas. O sea, Él es el dueño de todo, pero el negocio, por lo que Él viene, por lo que Él quiere, cuando la Biblia lo habla de una manera metafórica, quiere encontrar trigo en el granero, se está refiriendo a las almas. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? No lo va a hacer Jesús, no lo va a hacer Dios desde el cielo, no lo va a hacer el Espíritu Santo solo aquí en la tierra. Fue una responsabilidad, es el trabajo que el Señor a nosotros nos entregó. Qué bueno que nosotros miremos cómo estamos ejerciendo esa mayordomía, qué tan fieles estamos siendo a ese mandato, a esa gran responsabilidad que el Señor nos ha entregado. En otras palabras, el Señor está diciendo que la salvación de las almas depende de la iglesia, del trabajo, de la responsabilidad tan seria que está tomando la iglesia aquí en la tierra. Y si estamos tomando esa responsabilidad de la magnitud como Dios las ve, entonces vamos a tener una recompensa, vamos a tener una retribución de parte de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es el trabajo? Enseñar. Hoy en día encontramos personas que dicen, no, es que yo lo invito a la iglesia y no va. No, pero es que uno le dice a la gente y no quiere. No, es que el Señor nos da las instrucciones muy específicas de cómo hacer que esas almas lleguen al camino del Señor. Y es instruirlos en la palabra del Señor, hacer un trabajo de acompañamiento hasta que la persona se bautice.
Y una vez se bautice, sigamos ahí atentos de ellos, de que no se aparten, porque hay gente que encontramos bautizada, ya no se congregan, están por allá aislados, entonces estamos viendo que no podemos soltar a las personas. Hay que seguirles instando que aunque estén bautizados, vamos a seguir congregándonos. Ahora esa persona que ha aprendido, que ha recibido la gracia, el perdón, el favor, la justificación de Dios en su vida, ahora vaya y administresela a otra. Y de igual manera así nos vamos multiplicando. De igual manera así la iglesia se va a ir ensanchando y se va a ir multiplicando aquí en la tierra. Bueno, entonces ya saben que esa es nuestra tarea según Mateo capítulo 8. Esa es nuestra responsabilidad que el Señor le da a la iglesia, de administrar su reino, ¿cierto?, en esta tierra. Vamos a mirar algunos hombres que fueron buenos administradores según la Biblia. La palabra nos habla de Moisés, la palabra nos habla de José, la palabra nos habla de Salomón, nos habla de Job. Y fueron mientras veníamos hacia la emisora, inmediatamente Dios me dijo, ponga ahí esos buenos administradores en la enseñanza que van a dar en esta tarde. Y esos buenos administradores, ¿por qué fueron buenos administradores? Porque cuando uno mira la magnitud de la responsabilidad que se le entregó, es ahí donde decimos que son buenos administradores o son buenos mayordomos. El mayordomo no es simplemente el que sabe guardar, ¿qué podemos decir? El que sabe guardar, sabe guardar simplemente lo ajeno, ahí lo tiene guardadito y ya. No, el mayordomo no simplemente lo guarda, su visión es muy amplia. ¿Sí? Un mayordomo por eso veíamos que es como un gerente. El mayordomo tiene una capacidad. El mayordomo, así como se habla de los tutores, que los tutores tenían el cuidado del niño, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad que tuvieron los profetas, la responsabilidad que tuvo cada rey, las responsabilidades que tuvieron los sacerdotes o el sumo sacerdote o los príncipes que tuvieron, ellos en cierta manera se convirtieron en grandes mayordomos. ¿Por qué? Porque cuando miramos a Moisés no simplemente debemos de mirarlo como el que guió al pueblo y ya, ¿cierto? Sino que su responsabilidad era tan grande que él, además de guiar personas, tenía que tener una estructura, tenía que levantar un liderazgo, ¿cierto? Tenía que administrar los bienes que el pueblo le traía, ¿sí? Debía de guiar, eran más de 3 millones de personas. Luego tenía que aconsejarlo, luego levanta líderes que le ayuden, pero eso es lo que hace un mayordomo. Un mayordomo tiene una visión 2020, ¿sí? Su visión es global, su visión no es pequeña. Hay gente que tiene una visión muy pequeña y cuando alguien se levanta con una visión más grande que el que estuvo, entonces ya dice, se levantó un contrincante, se levantó alguien a tumbarme. Pero no, sencillamente ese tiene más que dar y por eso mayor responsabilidad tiene y su visión ya es global. Hoy en día se habla de la visión global, se habla de que todo se ha globalizado, ¿cierto? Donde ya la visión está llegando hasta lo más recóndito, está llegando hasta lo más, hasta la Conchinchina, está llegando a la Patagonia, todo está llegando. Eso se llama globalización. Un ejemplo, el Internet, que haya el Internet en toda Colombia, se globalizó, ¿cierto? El Internet en todo el país, y ya no es en todo el país, sino en todo el mundo, en rincones, lugares, montañas, veredas, corregimiento, en el campo, por allá donde no llega ni siquiera la luz y que ya llegó el Internet. Y entonces eso se llama globalización. ¿Y quién es el que tiene esa mentalidad
así como tan grande, un mayordomo, alguien que piensa en grande, alguien que piensa mucho más, ¿cierto?, que estar en cuatro paredes, ¿sí? Entonces, hay mujeres esposas que no tienen una visión de mayordoma, o solamente se quedaron con esa visión cortica en la casa, hacen el oficio y esperan que llegue el esposo y eso es todo. Pero cuando la visión está mucho más grande, cuando se entiende que su responsabilidad es mucho más que eso, ayuda hasta en los negocios de su esposo, como dice el libro de Proverbios, en el capítulo 31, donde habla la mujer sabia que ayuda aún a su esposo, ¿cierto? Su visión es mucho más grande que eso. Por eso, cuando vemos a Moisés, Dios lo puso porque Dios sabía que Moisés era la persona indicada. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. No habla en una partecita, sino que habla en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Una vez más, Hebreos capítulo 3, versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. No se está refiriendo simplemente al tabernáculo, se está refiriendo en toda esa responsabilidad que se le entregó como mayordomo. No sé si tú quieres decir algo. Sí, Moisés fue un hombre que se dispuso y tuvo este gran trabajo de ocuparse detalladamente en todo, en la vida espiritual del pueblo, en la vida económica, en la estabilidad de todo lo que se requería para tener la gloria de Dios en el día, en la noche, para tener las tablas de la ley. Entonces podemos ver que este hombre como mayordomo que había sido puesto de parte del Señor, Dios vio esa gran capacidad, quizás él no la había visto, él no había visto su capacidad, pero si Dios lo puso, le ayudó a desarrollar esa gran capacidad allí en la casa de Dios. Bueno, así que él fue, dice, fiel en la casa o en toda la casa. Entonces, la responsabilidad que Moisés tenía no era simplemente de ir a lavar los platos. La responsabilidad es como en una empresa. Hablaba en estos días con una hermana que trabaja en una empresa y esa empresa es muy grande y es un restaurante y eso ya está por toda Antioquia, ese restaurante, y eso venden demasiado. Las filas que hacen en ese lugar son muchas. Usted pasa a la hora que sea y eso mantiene lleno de carros, de motos, porque la visión que tiene la persona cuando cogió ese restaurante, comenzó a ampliarse. ¿Sí? Cuando hay visión, cuando soy un buen mayordomo y soy fiel, ¿sí? Lo que hago es con esa sabiduría, lo que hago es sostener lo que se me dio, ¿sí? Pero alguien que no tiene la habilidad de ser un gran mayordomo, todo lo que coge lo desparrama, todo lo que coge lo acaba, ¿cierto? Y así usted va a encontrar, hay personas que acaban con el hogar, hay personas que acaban con las finanzas, hay personas que acaban con la empresa, hay personas que acaban y reciben dineros y así como lo recibieron, todos se lo gastaron, ¿sí? Porque son personas que no entienden que todo lo que uno recibe es para llevar a cabo esa mayordomía y llevar esa gran administración. Entonces Moisés fue un hombre fiel, por eso ¿por qué Dios lo puso como ¿cierto? En un pueblo muy, muy, muy difícil? Porque Dios sabía que Moisés iba a ser capaz. Porque Dios sabía que Moisés iba a ser capaz. Porque Dios sabía que Moisés era capaz
era capaz, ¿cierto?, de llevar un pueblo y también de construir el tabernáculo, porque Dios le dio esa responsabilidad, ¿cierto?, de la construcción del tabernáculo. Además de eso, darle las leyes, él también cuidó mucho su vida espiritual, ¿o no? Fue también un buen mayordomo de su vida espiritual. Lo que Dios le entregó no lo echó a perder, ¿cierto? Todo lo que Dios le entregó a Moisés no lo echó a perder, ¿sí? Lo que se echó a perder fue lo que no se quiso someter a Moisés, ¿sí? Lo que se echó a perder fue lo que no se quiso, porque Dios le dijo a Moisés, tranquilo, si quieres yo te doy otro pueblo. O sea, esa gente si quieres te la cambio y te doy otro. Pero en cuanto a lo que le tocó hacer a Moisés, lo logró porque él estuvo a punto de entrar a la tierra prometida. Caminó 40 años con un pueblo difícil, ¿cierto?, con situaciones difíciles, pero pudo ser un buen mayordomo. Pero también encontramos a José. Saben ustedes que Josué también, la Biblia nos habla allí en el libro de Génesis, en el capítulo 39, Génesis, capítulo 39, versículo 4. Dice la palabra que José halló gracia en sus ojos y le servía en los ojos de su mayordomo y le servía. Y él le hizo su propio jefe, luego lo hizo ¿qué? Mayordomo. O sea, él no fue mayordomo, sino hasta cuando su jefe lo vio que tenía la capacidad. Por eso es que no todos sirven, o no todos son pastores, o no todos son profetas, o encontramos tantos ovejas, hermanos, personas en la iglesia, y no todos están llevando a cabo un ministerio. Porque cuando José dice, hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo. ¿Quién le hizo mayordomo? Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Mire que es una gran responsabilidad, ¿cierto? Le entregó los animales, le entregó el campo, le entregó los trabajadores, le entregó su ejército, le entregó las demás tierras, todo se lo entregó. Eso no es simplemente siéntese ahí y ya, sino él debía de inspeccionar, analizar, evaluar todo lo que se le había entregado para hacer que eso se multiplicara. Por eso es lo que hace un mayordomo. Un mayordomo tiene una responsabilidad y ahora lo que tiene que hacer es que eso se multiplique, ¿cierto? La mayordomía se refiere a eso. Nosotros somos mayordomos. Dice, ahora se requiere que los mayordomos sean hallados fieles. Y dice que somos colaboradores de Dios. Recuerde que nada a usted y a mí nos pertenece. No hay nada que nos pertenece. Nada nos pertenece. Aún estando en la cárcel, también fue un gran mayordomo, ¿cierto? Y la economía, mientras la economía estuvo en las manos de José, ¿qué pasó? Era prosperada la casa de Potifar. Era prosperada la casa de Potifar. Bueno, entonces mientras todo llegó en las manos de este gran mayordomo, ¿cierto?, todo fue prosperado, todo fue multiplicado, todo fue bendecido, todo creció. ¿Por qué creció? Porque en las manos de un buen mayordomo todo crece, como lo que cuando Dios le entregó a Moisés. Mira que Moisés no dejó tirado lo que Dios le entregó, ¿cierto? Sí, estaba mirando ahorita que en los ambientes para José no fueron fáciles. Podíamos ver unos ambientes bastante fuertes lo que rodearon a José, porque llegó como esclavo, luego su amo lo puso como mayordomo, pero aún la Biblia dice que todo estaba centrado era porque Dios estaba con él. Y esto es súper importante, que
nosotros seamos tan conscientes que Dios da la sabiduría, Dios da la gracia, Dios da la inteligencia, Dios da esa capacidad para que nosotros seamos esos mayordomos. Yo creo que las personas y el creyente tiene la tendencia de pedirle a Dios que le dé cosas cuando en realidad la verdadera oración es: Señor, quiero ser un buen mayordomo. José fue un buen mayordomo porque tenía la presencia de Dios. La Biblia me dice también que Salomón, cuando Dios lo puso allí como rey, él no pidió otra cosa sino la sabiduría de Dios. Entonces mire que esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que Dios de por medio nos capacita y nos ayuda a hacer esos grandes mayordomos. La Biblia siempre me va a hablar de que Dios estaba con José. Dios estaba con José y fue hallado fiel en esa mayordomía ahí en la casa de Faraón, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las situaciones que él vivió. Entonces mire que la fidelidad a esa mayordomía no es tanto por las circunstancias, porque estos hombres y estas mujeres, hablaban de Moisés. Moisés también no fue fácil lo que tuvo que enfrentar, pero se mantuvo fiel en la mayordomía que Dios le entregó. José fue fiel como mayordomo en lo que le había puesto su amo el faraón. Y así vamos viendo cómo de verdad nos enseña la palabra. Bueno, entonces, qué interesante cuando nosotros entendemos que como mayordomo a cada uno se nos dio una responsabilidad, a uno más grande que a otros, ¿cierto? Pero eso depende de cómo estoy yo con Dios, porque eso es lo que decías. Para yo ser un buen mayordomo, al primero que tengo que pedirle la sabiduría es el que me está entregando la mayordomía, ¿sí? Y si miramos allá en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, la palabra dice que Salomón no comenzó a ser un mayordomo sin antes pedirle a Dios la sabiduría. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido. Primera de Reyes 3, 9. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar o administrar o ser mayordomo de este pueblo tan grande? ¿Sí? Miren, por eso se habla de una responsabilidad. ¿Sí? Dios no le va a dar a alguien que no tenga la capacidad. Por eso, porque no todos son empresarios, por la misma mentalidad. Porque porque unos tienen más que otros, por la misma mentalidad. Porque hay gente que no tiene, por la misma mentalidad, porque hay personas que así como lo reciben, todo lo gastan, todo lo malgastan, nada se multiplica en sus manos. Hay gente que no tiene visión de reino, ¿cierto? Visión de multiplicación. Y José, encontramos que el respaldo de Dios estaba con él y todo se multiplicaba. Ahora, Salomón iba a comenzar a reinar, y antes de reinar, ¿qué necesitó Salomón? Porque sabía que era muy grande la responsabilidad. Y lo que él necesitó primero, sabiduría para gobernar, ¿cierto?, este pueblo tan grande. Y si bien vemos, cada uno de ellos les tocó una gran asignación, ¿cierto? Porque la asignación tiene que ver con la mayordomía, la persona que cumple un propósito en esta tierra, ¿cierto?, ha sido asignada, ¿cierto?, y para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Moisés, recordemos que lo ejerció. Encontramos luego a José que ya vimos, y José administró recursos, plantación, la casa de Potifar, él gestionó, hizo que esa nación creciera, ¿sí? Todo el mundo venía a esta casa porque había un buen mayordomo, ¿sí? Pero cuando encontramos que un negocio no florece, es porque no hay un buen mayordomo.
Cuando encontramos que las finanzas no florecen, no avanzan, es porque no hay un buen mayordomo. No podemos esperar que simplemente, Padre, bendíceme, levantar las manos, Señor, bendíceme, 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 o dame, o Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Porque si no hay una buena mayordomía, ¿yo cómo puedo esperar que Dios me bendiga? ¿Quieres decir algo? Sí, por ejemplo, el libro de Proverbios dice, adquiere sabiduría y ante todo adquiere inteligencia, ámala y ella te engrandecerá. Dice que la palabra en Proverbios nos dice que tenemos que amar más la sabiduría que las mismas riquezas. ¿Por qué? Porque el mayordomo puede tener mucho o puede tener poco, pero por la falta de sabiduría echa a perder lo poco o lo mucho que tiene. La sabiduría siempre nos lleva a la grandeza. La sabiduría nos lleva a ensanchar, la sabiduría nos lleva a expandirnos, la sabiduría nos visiona. ¿Y cuánto más cuando hablamos de la sabiduría de quién? La sabiduría del Señor. Su sabiduría es importante. Usted quiere saber de finanzas, la Biblia nos enseña y de hecho la estamos aprendiendo. Nos da la sabiduría para ser buenos mayordomos y fieles y a engrandecer, ensanchar, avanzar y crecer, pero es importante la sabiduría. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no tengo nada, si yo tuviera eso, no, con lo que tiene ahorita, si tiene la sabiduría, si pide la sabiduría a Dios ya, hoy, eso que parece pequeño, eso que parece insignificante, es lo que realmente va a ser grande, va a multiplicarse en sus manos. Porque eso fue lo que hizo Salomón. Salomón no se enorgulleció, Salomón dijo, da corazón entendido. Señor, si yo tengo un corazón entendido para administrar algo tan pequeño, seguro que a medida que voy creciendo, esa sabiduría se va agrandando más en nosotros, nos vamos haciendo más sabios y vamos a poder retener, vamos a poder sostener, porque estos hombres de alguna manera llegaron en este caso José, a todo lo que llegó a tener, al punto que la Biblia dice que ya Potifar le entregó todo y llegó a haber sostenimiento para tiempos de hambre, para tiempos difíciles. Estamos hablando que el buen mayordomo, por esa sabiduría que tiene de Dios, sostiene lo poco, lo pequeño y lo va ensanchando, y cuando llega a lo grande, aún lo sigue sosteniendo, porque está contando con la sabiduría de Dios. Y lo multiplica, no simplemente lo sostiene. El mayordomo no solamente sostiene, el mayordomo tiene que multiplicarlo, ¿sí? Esa es la tarea del mayordomo. Entonces encontramos a Salomón, entonces encontramos a José que lo multiplicó, encontramos a Moisés que no le quedó grande nada, encontramos a Salomón, fue un gran administrador, porque Dios le dio tantas riquezas. Las riquezas no es que, la palabra dice que Dios le dio riquezas, pero ¿cómo le dio Dios las riquezas? No es que se abrió el cielo y cayeron los bultos de oro, los bultos de dólares, los bultos de plata, de esmeralda, de diamantes, no. Dios le dio plata, pero a través de la mayordomía. Porque si usted encuentra, Salomón fue mercader, Salomón tenía negocios hasta de caballos, Salomón tenía barcos, Salomón fue un hombre demasiadamente rico, próspero, tuvo Salomón, pero fue por la sabiduría que Dios le dio, ¿cierto?, para poder administrar lo poco que él recibió de su padre, ¿sí? Y como Salomón no hubo otro, ni antes de él ni después de él hubo otro hombre como Salomón. Pero encontramos, déjeme decirle, que lo que encontramos nosotros en Salomón fue que él primero buscó, ¿cierto?, la sabiduría para poder llevar a cabo esa buena mayordomía. Porque a mí se me puede entregar algo, ¿cierto? Y me dice Dios, o se me dice, mira, le entrego para que usted administre, le entrego para que usted
tome esto y yo vengo dentro de tanto tiempo y usted luego me va a devolver lo que yo le entregué. ¿Sí? No es simplemente se le entrega, ¿cierto? La persona que está recibiendo debe de ser consciente que tiene que hacer que eso se multiplique. Le digo, ¿por qué tenemos que hacer que se multiplique? Porque llega la inflación. Eso por un lado. Pero también llega, el dinero se va desvalorizando. Es como hay personas, un ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo tengo un ahorro de 10 millones y cada 3 meses va por los intereses y saca los intereses cada 3 meses. Cada 3 meses saca los intereses, cada 3 meses o cada año o cada 6 meses. Saca los intereses, pero dejó los 10 millones de pesos ahí. Dirá, yo tengo 10 millones. Pero de aquí a 10 años, esos 10 millones, ¿qué pasa? Esos 10 millones ya no valen nada. ¿Por qué ya no valen nada? Porque la plata quieta no tiene ningún valor, ¿cierto? Pero a medida que usted le va echando más, y le va echando más, y le va echando más, es ahí donde viene la mayordomía, viene la sabiduría con la mayordomía, y es ahí donde la gente hace un capital. Pero yo coger un dinero, guardarlo y dejarlo, y tenerlo ahí guardado 50 años, me he dado cuenta de personas que guardaron, un señor murió y tenía una caneca llena de centavos, llena de monedas de 50, de billetes de 100, de billetes de 50. Él pensó que estaba haciendo un gran tesoro, ¿sí? Pero ocurre que a este tiempo ya esa plata está descontinuada, devaluada. Es eso. ¿De qué me sirve, cierto, decir que por eso es que cuando se habla de los talentos, la palabra dice que se le entrega el talento a uno, no lo multiplica, y ahí ¿por qué se enoja el dueño de los talentos? Porque al no multiplicarlo, hace que se desvalorice, hace que pierda valor, ¿sí? El mayordomo eso es lo que hace, por eso Salomón sabía la responsabilidad y debía de hacer crecer, de hacer crecer. Eso fue lo que hizo Salomón, por eso el hombre Salomón no llegó a un escalón, sino que sus escalones fueron demasiado, ¿cierto? Tuvo un techo, llegó mucho más que allá, subió demasiado, a tal punto que no hubo otro como él, ¿cierto? Por eso hoy en día hay personas, le digo, ¿qué hacen? Hay personas que dicen, yo voy a superar el rating o voy a superar la marca de esta persona, ¿sí? Porque son personas que quieren superar a el que sea, ¿sí? Salomón, digamos que eso fue lo que hizo Salomón. Salomón no quiso simplemente lo necesario. Él no quiso la escasez, él quiso fue la sobreabundancia. Eso fue lo que quiso Salomón. Así que el mayordomo, un buen mayordomo, su mente tiene que estar abierta a lo que Dios quiere hacer con él, porque recordemos que el mayordomo se le confió. El mayordomo lo que hace es cumplir con un propósito de Dios en esta tierra y no quedarse en el estado, no quedarse en el mismo estado como siempre. El que se queda en el mismo estado es como cuando un cristiano se queda en el mismo nivel espiritual. Y todo el tiempo, Señor, perdóname. Y todo el tiempo, Señor, perdóname. Y hay gente que se quedó solamente diciendo, Señor, perdóname. Ese es un mal mayordomo aún de su vida espiritual, porque de ahí no avanza. Hay gente que se quedó con la amargura, de ahí no avanzó. Ahí se detuvo, se quedó con la amargura. Así que, pero también encontramos otro personaje, el cual se llama Job. ¿Saben ustedes que Job fue un buen administrador, un buen mayordomo de sus bienes? ¿Por qué? Porque la palabra habla que Job, como él tampoco hubo quien. Job capítulo 1, versículo 1. La palabra habla que él fue un buen administrador, ¿cierto? Un buen administrador. Entonces dice, por favor me ayudan. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job.
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Amén. Entonces, para tener todo lo que logró Job, tuvo que ser un buen mayordomo, ¿cierto? Y administrar bien, ¿cierto? El mayordomo se le entrega y tiene que administrar bien. Pero para que pueda ser un buen mayordomo y pueda administrar bien, necesita sabiduría, como veíamos en Salomón. Entonces, lo que tuvo Job, imaginen, tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Yo me imagino la cantidad de tierra que tenía que tener para poder llegar hasta ese nivel. Hay gente que ha crecido como otros que nunca crecieron, ¿cierto? Y el que ha crecido, porque luego para alimentar tantos animales, ¿y cómo voy a alimentar tantos animales? Pero tantos animales sin que se me dé, sin que uno me quede sin alimentar. Eso es ser un buen administrador, el mayordomo que sabe administrar bien. Entonces, ¿quieres decir algo? Sí, quiero tocar también que dentro de la buena mayordomía que ellos tuvieron, todos estos hombres fueron fieles a Dios y nunca abandonaron lo que era la obra y los planes del Señor en su mayordomía. Si nosotros estudiamos la vida de Moisés, Moisés se ocupó, como dice la palabra, de que todo estuviera bien. José, de igual manera. Salomón, de igual manera. Nosotros y todos ustedes, los que están a través de las redes, de la emisora. Yo quiero decirle algo, dentro de la mayordomía, no solamente vamos a mirar nuestras grandezas y nuestras riquezas como algo personales. Tengamos en cuenta desde el principio que hablamos, de nada somos dueños. El dueño es Dios. Y nuestro amo, que es Dios, dejó una obra aquí en la tierra. Se están levantando las iglesias, las obras del Señor. Dejó congregaciones, dejó la emisora. Y todos debemos, como buenos mayordomos, velar por las finanzas, por esas finanzas. Como buenos mayordomos, y en esa administración de lo poco o de lo mucho que usted tiene, sea un buen mayordomo para su amo. En este caso, para la obra de Dios. La obra de Dios nos debe de interesar porque el dueño de la obra es el Señor. Y nosotros somos sus mayordomos y somos los administradores de todo lo que Él nos ha entregado. Entonces, no solamente también tomemos las cosas como algo personales para nosotros, para nuestra grandeza. Cuando usted crece como mayordomo para la gloria del Señor, usted tiene en cuenta la obra de Dios. Usted tiene en cuenta la obra del Señor y un buen mayordomo es fiel en diezmos. Un buen mayordomo da ofrendas voluntarias. Un buen mayordomo administra, también ejerce ayudas para otras personas cuando ve la necesidad. Un buen mayordomo está atento de las necesidades de la casa de Dios, de la obra del Señor. Nosotros debemos ser muy buenos mayordomos en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Seamos buenos mayordomos, porque es la obra de Dios, de nuestro amo, del dueño, del que es el dueño de todo, del dueño del oro, del dueño de la plata, del dueño de la vida, del dueño de todo lo que existe, su tierra y su plenitud, como lo dice la palabra. Él también es el dueño de su obra y Él está levantando una obra acá en la tierra, que es la iglesia del Señor, la está levantando el Señor para que vengan almas a la casa de Dios. Y todos debemos de estar, ¿qué? También ocupados, no preocupados, ocupados de que nuestra mayordomía esté también en la obra de Dios. Bueno, el tiempo se nos está acabando, nos quedan ya 3 minutos para terminar. Y bueno,
como lo decía aquí mi esposa, la pastora Nubia Estela Vargas, ahora sabemos que somos mayordomos, necesitamos multiplicar lo que Dios nos ha entregado. Y lo primero que debemos de hacer multiplicar es la obra del Señor. Lo primero que debemos nosotros preocuparnos es por lo de Dios en esta tierra, ¿sí? Y si este ministerio, lo que es la radio, está bendiciendo a muchos, debemos de seguir permitiendo que la obra del Señor siga continuando. Bueno, les recordamos que usted puede ser parte de los sembradores, así que, se están llamando si usted quiere ser parte de las columnas financieras que la radio necesita por 3 meses, a partir de abril, con un aporte de 50,000 pesos o $50 para los que están afuera, o 50 euros. Y de esta manera, pues vamos a apoyar la obra del Señor. Recuerde que somos administradores. Usted se muere y todo se queda acá, cuando pudo haber ayudado para la obra del Señor. Así que ya saben, usted puede enviar su aporte, comuníquese, usted puede hablar por el chat, los que desean apoyar. Recuerde que estamos en tiempo de siembra, de semana financiera, y vamos hasta el día 20 de este mes de marzo. El tiempo se nos está terminando, ya me queda 1 minuto para despedirnos. Les recuerdo, Centro Misionero Bethesda, también del municipio de Bello, donde ambos estamos pastoreando, somos esposos por más de 25 años, casi 25 años, y estamos sirviéndole a Dios allí en el Centro Misionero Bethesda del municipio de Bello. Para una mayor información, 314-846-2908, y el día de mañana estamos en ese culto de oración y por la finanza. Nos vamos a despedir. Bueno, agradecemos a todos en esta tarde y en este tiempo que Dios nos ha permitido estar, y creemos que la palabra que Dios nos ha dado no volverá vacía. Dará fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, como lo dice la palabra. Y les invitamos a que sigan fieles a ir recibiendo la administración, la enseñanza de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y quien estuvo también, su amigo y servidor Rafael Mayolo. Dios les bendiga, hasta pronto. Gracias por unirte a este tiempo de fe. Semana financiera. Si no hay orden y administración, no hay bendición. Tú también puedes ser una columna financiera de nuestras estaciones, sembrando durante 3 meses con una semilla mensual de 50,000 pesos colombianos o $50. Escríbenos al WhatsApp +57 314 772 4597. Hasta pronto.